Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a demostrar otra vez el teorema de Bolzano. Ya lo hicimos en un vídeo anterior, con un método muy cercano a lo que es la naturaleza de los números reales. Usábamos precisamente la completitud de los números reales. Ahora vamos a hacer de otra forma, que también se basa en última instancia en la completitud de los números reales. Y esa otra forma es el teorema, o lema en este caso, porque vamos a emplearlo como un resultado auxiliar, el teorema de los intervalos encajados. Voy a poner los enlaces aquí de los vídeos en los que demuestro respectivamente el teorema de Bolzano y el lema o teorema de los intervalos encajados. Bien, voy a recordar el enunciado del teorema de Bolzano. Ahora lo he modificado de una forma ligera para adaptarse a la demostración, pero es totalmente equivalente. Dice así: sea f de AB en R una función continua. Bien, entendemos que esta función es continua, pero en todos los puntos de este intervalo cerrado y acotado. Y obviamente también entendemos que A y B tienen esta relación. ¿De acuerdo? Bien, tal que el producto de f de A por f de B es negativo o cero. Entonces, de esas condiciones, de la continuidad y de este producto, con esa desigualdad, entonces existe al menos un punto en el intervalo AB, pudiendo ser A o pudiendo ser B, tal que f de C es cero, ¿vale? Bien, un punto C en el intervalo AB, tal que f de C es cero. Vamos a ver cómo lo probamos. En primer lugar, si f de A por f de B fuera igual a cero, cosa que puede pasar, ¿no?, según la formulación que tengo aquí, entonces, claro, o f de A es igual a cero o f de B es igual a cero. Y ya no habría nada más que probar, puesto que ya tendríamos la tesis. Hay un punto en el intervalo AB, A o B, cuya imagen por f es cero. Vale. Ahora, si f de A por f de B fuera estrictamente negativo, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos un punto P, que va a ser justamente el punto medio del intervalo. Es decir, si esto es A y esto es B, cogemos el punto medio, P, formado de esta manera, A más B partido por 2. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué puede pasar? Pues que f de P por f de A sea menor o igual que 0, o f de P por f de B sea menor o igual que 0. Pero solo puede pasar una de estas dos cosas a la vez. Las dos a la vez no. ¿Eso por qué? Fijaos. Obviamente, como f de A por f de B es negativo, tienen diferente signo. El signo de f de P es el mismo, tanto en esta como en esta desigualdad, ¿no? Si, por ejemplo, pasaran estas dos cosas a la vez, querría decir que f de A y f de B tienen el mismo signo, ¿vale? O que son cero, cosa que tampoco se deduce de aquí. Por lo tanto, no puede pasar esto y esto a la vez. Elegimos en estas desigualdades la que suceda. Por ejemplo, sin perder generalidad, supongamos que pasa esta, ¿no? Entonces vamos a llamar I sub 1 al intervalo formado por A y por P. ¿De acuerdo? Bien. También podríamos llamarle pues X sub 1, Y sub 1. O A sub 1, B sub 1, ¿vale? Me da igual. El caso es que esta notación luego me va a sugerir una sucesión, ¿vale? Bien, pues, ¿qué hago ahora? Pues vuelvo a reiterar el procedimiento. ¿Qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, f de A fuera igual a 0 o f de P fuera igual a 0, pues ya está, no tengo nada más que demostrar. Se deduce automáticamente el resultado que busco. Se deduce la tesis. Se deduce la tesis inmediatamente. Pero si ambos son diferentes de 0, entonces vuelvo a reiterar esto en el sentido de que vuelvo a tomar el punto medio de este intervalo, que sería A más P partido por 2,
Y creo ahora otros dos subintervalos, ¿vale? Voy a llamarles, pues, alfa, beta, gamma, delta. Bueno, en este caso, así, ¿vale? Porque obviamente van a coincidir por el punto medio. Bien. Y vuelvo a hacer los productos F beta, F alfa y F delta, F beta. A ver cuál de ellos cumple la desigualdad. Solamente puede ser uno de ellos, ¿vale? Por la misma razón que he estado esgrimiendo en el desarrollo anterior. Bien, pues según sea uno u otro, vuelvo a tomar otro intervalo. El intervalo donde se verifica es el intervalo que llamo I sub 2, ¿vale? X sub 2, Y sub 2. ¿Lo veis? Bien, pues esto puede o bien parar, es decir, tiene que terminar en un número finito de pasos, y eso quiere decir que ya hemos encontrado que o bien el punto medio o bien un extremo de los intervalos, en definitiva, un extremo de los intervalos, porque ya sabéis que uno de los extremos es el punto medio del anterior, pues uno de los extremos del intervalo ya la función da cero y se para. Pero si no fuera así, tendríamos una sucesión. Vamos, si esto no tiene un número finito de pasos, tendríamos una sucesión de intervalos con la siguiente particularidad. Obviamente están encajados. Verifican esto. El intervalo I sub n más 1 está incluido en el intervalo I sub n, o sea que es una sucesión decreciente de intervalos, o una sucesión de intervalos encajados. Son todos ellos cerrados, obviamente, por su misma construcción. La longitud es igual a b menos a partido 2 elevado a n. ¿Eso por qué? Pues cada uno de ellos es la mitad de la anterior, su longitud. Empezando por la longitud inicial, b menos a, el valor I sub 1 es b menos a partido 2, su longitud. El de I sub 2, b menos a partido 4, y así. ¿Lo veis? La longitud tiende a 0. Bien, pues el lema o teorema de los intervalos encajados me decía que si tenía una sucesión de esta naturaleza, de intervalos cerrados decreciente cuya longitud tendía a 0, entonces el límite cuando n tiende a infinito de los extremos de los intervalos, en este caso x sub n e y sub n, es el mismo, ¿vale? Voy a llamarle, pues no sé, c, ¿vale? Y además es único, es un único punto que es precisamente aquel que está en todos los intervalos, que es igual a la intersección, o mejor dicho, sí, el conjunto C sería igual a la intersección de todos estos intervalos. Bien, pues sabiendo esto, tendré también que f de x sub n por f de y sub n es menor o igual que 0, ¿vale? Puesto que así se deducen los extremos de los intervalos. Que verifiquen esto, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Bien, pues como f es continua, si llevo al límite esta desigualdad, me quedará f de c por f de c menor o igual que 0, o f de c al cuadrado, si preferís, menor o igual que 0. Por lo tanto, para que esto sea cierto, f de c tiene que dar justamente 0. Y esto termina el desarrollo de la demostración, puesto que ya he conseguido al menos un punto, en este caso, para el que la imagen de la función es 0.